Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí una vez más, nuevamente con el gran Mauri González. Mauri, ¿cómo estás, che? ¿Todo bien? Hola Edu, ¿cómo estás? Gracias por invitarme una vez más a tu programa. Ahí estamos, no podía faltar. Hay mucho por hablar y no, o sea, esto es un vicio, ¿no? Empezamos y no hay manera de terminarlo. Hay mucho, tenés mucha información para darnos. Sí, especialmente hoy con este caso que es muy relevante. Así que bueno, los que estén mirando este video presten mucha atención porque esto son cosas que no se han dicho mucho sobre este caso, el monstruo de Flatwoods. Así que bueno, espero que les guste y bueno, lo que van a escuchar hoy es bastante buena información. O sea, hay buena información. Y bueno, para darte la entrada, esto ocurre en la ciudad de Flatwoods, en el condado de Braxton, en Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Esto ocurrió el 12 de septiembre del 52. Si no estoy mal, la información dice que a las 19:15, ¿no? Ocurre esto. O se da información de que ocurrió más o menos en esa hora, ¿puede ser? ¿O es un informe? No, sí, exactamente, casi de noche, digamos, para Ok. la época. ¿Y cómo da inicio, Mauri? Bueno, lo primero que quiero decir sobre el caso es que este caso fue parte del libro azul, pero Hynek, según tengo entendido por lo que yo vi, no está en el Hynek Report ni en ningún lado. Hynek en realidad no estuvo en este caso, a diferencia de una serie que se ha hecho del libro azul, del proyecto Libro Azul, donde se lo ve a Hynek metido en este caso del monstruo de Flatwoods. De hecho, el monstruo de Flatwoods que hicieron en esa serie es como parece un árbol quemado, no sé qué parece, es raro, como un ser de fuego. Bueno, en este caso, Hynek no estuvo, a pesar de haber estado, digamos, en el proyecto Sign y Grudge antes del proyecto Azul, no estuvo relacionado con este caso del monstruo de Flatwoods. Yo a este caso lo considero mucho, pero mucho más relevante que el caso de Roswell o que el caso de Kenneth Arnold. Hay que tener en cuenta que esto pasó 5 años después, más o menos del año 1947. Pero es muy relevante y vamos a ver por qué. Porque hay muchísimas cosas que se describen que no suceden en otros. O sea, la cantidad de evidencia que tenemos en este caso y descripción no la tenemos en otro caso. Por ejemplo, en Roswell se ha dicho que eran los globos de Mogul y bueno, en el campo se han encontrado un montón de esta especie de papeles metálicos. O sea, es como evidente para mí que fue el tema del globo y se encubrió con esto de un plato volador de extraterrestres. Además de que hay testimonios, pero bueno, yo lo tomaría con pinzas. Este caso para mí es mucho más importante. Bueno, este caso sucedió en la propiedad del granjero local de ahí de Flatwoods, de una ciudad que se llama Sutton, en Virginia, en West Virginia. Se llamaba Bailey Fisher. O sea, era la granja de este señor que estaba en una especie de planicie, una especie de meseta, en las alturas, Ok. digamos. Unos chicos estaban jugando y de golpe vieron una especie como si fuera un bólido, como si fuera un meteorito, esos típicos meteoritos que a veces se ven, se capturan, que la gente los confunde con ovnis, que tal vez Ujú. lo sean, pero bueno, es como una especie de bólido, que es una luz verde o azulada, rojiza que va viajando derecho por las nubes. Se ha visto en muchos lados ese fenómeno. De hecho, yo creo que tiene mucho que ver con el fenómeno ovni. Bueno, estos chicos, que eran mayor parte de la familia May, eran hijos de Kathleen May, eh, vieron esta especie de bólido y fueron a la casa de la madre y le contaron lo que había pasado. Entonces con otros chicos, unos que se llamaban Neil Nunley, Ronnie Shaver y otro chico más que se llama Eugene Lemon, que era soldado de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, más los hermanos May, que se llamaban Tommy, no, Edward May y Fred May, Ujú. y el amigo que se llamaba Tommy Hyer, decidieron subir. Bueno, de a poquito fueron subiendo esta especie de colina, pasaron una tranquera que había, la saltaron despacito y fueron con una linterna. Uno de los chicos, creo que era Tommy Hyer o Eugene Lemon, llevaba una linterna con ellos. Cuando suben a esta meseta y llegan finalmente, en una parte, digamos, del terreno, ven dos ojos grandes, como rojizos, entre rojizos y verdes, y este niño apunta la linterna hacia estos ojos que veía y de golpe se enciende una máquina. O sea, esta máquina ellos lo describen como si fuera un arbolito de Navidad. Se enciende y se eleva en el aire y empieza a flotar, como a levitar y hacia ellos.
pasa por el costado de la señora Kathleen May y la salpica con un aceite. Estos son datos que mucho no se hablan en el caso viejo, original. La Ujú. salpica con una especie de brea con aceite y ahí en ese momento salen, pero todos corriendo despavoridos, como si fuera totalmente espantados. Kathleen May, en un libro que vamos a hablar ahora próximamente, ella lo nombra como que eran, tranquilamente podrían haber participado de las Olimpiadas, de la manera que salieron corriendo. No se acuerdan ni cómo saltaron la tranquera, no se Ujú. acuerdan nada, simplemente salieron a disparar. Ahora, Ujú. Mauri, una pregunta. Bueno, digamos esta nave, ¿no? Pasa por al lado de esta persona, de esta mujer. Eh, o sea, pasa muy cerca, porque tiene que pasar cerca como o tener mucha fuerza para salpicar todo lo que esté por debajo de esa nave, porque venía como levitando, ¿no? ¿Ella Sí, dice sí. el tamaño de esta nave? ¿Llega a decirlo o no? Sí, todos lo dicen, a eso iba a llegar un momento. Este objeto, esta nave, el problema ese es el gran problema. Una es la interpretación de los medios Ujú. y otra es la realidad. Ok. Por eso no lo iba a decir ahora, pero bueno, lo decimos ahora. En realidad, el monstruo de Flatwoods no era como se lo dibujó, como una especie de monja terrorífica con una capucha y garras. En realidad, lo que siempre describió Catherine May y los hijos de ella, que hoy en día están vivos, de hecho Ujú. hubo un documental hace poco, ellos siempre dijeron que era como un cohete, era como una especie de fuselaje con una propulsión abajo. Estas garras o manos en realidad no eran garras o manos, sino que eran antenas, era una especie de antenas metálicas que tenía a los costados. Y esta cabeza gigante con estos dos ojos que al pasar, cuando pasaron por el lado de ellos, levitando, se notaba que tenía una especie de propulsión por debajo, eh, movía la cabeza como si fuera una especie de faro, así como si fuera algo automatizado, como si fuera un robot. Entonces esa es la gran diferencia. Además de eso había una especie de niebla con un olor así como a azufre. Algunos dijeron que sintieron náuseas en ese momento. Se inventó demasiado, como que estuvieron descompuestos, pero no. Fue una niebla que les hizo un poco mal, pero no más de eso. Cuando registraron el lugar, encontraron unas marcas como de unos, como si fueran unas veces especie de patines de aterrizaje y encontraron esta sustancia gomosa, como aceitosa, de la cual unas personas que llegaron primero al lugar se llevaron muestras, se llevaron el vestido de Kathleen May, porque ella era peluquera. El vestido de Kathleen May estaba salpicado con ese aceite, se lo llevaron. Aparentemente no eran, ellos le habían dicho que eran reporteros o algo así, pero aparentemente eran agentes de la CIA o probablemente del Proyecto Libro Azul y mintieron, se llevaron las evidencias y nunca aparecieron. Esta diferencia estaba en el artículo este de la revista Fate, de un escritor que se llama Gray Barker, y la describió como un monstruo de 3 metros de altura, con una cara redonda, de color sangre, con una forma puntiaguda, similar a una capucha, unos ojos que emitían una luz verdosa y anaranjada, un cuerpo entre negro, oscuro y verde, y bueno, estas pequeñas manos que eran como antenas. Y a la vez tenía un sonido como silbante, digamos, como una especie, como si fuera una olla de presión, algo así. Ok. Y bueno, esto fue lo que pasó. Después de esto, recién en el año 2000, hubo una persona, un investigador que se llama Joe Nickel, que es un escéptico que tiene un sitio que se llama Skeptic Inquirer. Y él planteó esta teoría de que ellos vieron un búho, en realidad pararon un árbol y lo que vieron en el cielo era justo un meteorito que pasó. Y la luz intermitente roja que vieron, eso fue una cosa que se pasó. Ellos cuando llegaban al sitio veían como una especie de luz intermitente, como si fuera una especie de baliza, como un auto cuando está con la baliza expuesta. Y él dijo que todo, y bueno, estas balizas eran un supuesto avión que esa noche se había reportado caído. Porque esa noche pasaron muchas cosas, no solamente en Flatwoods, sino en muchos lados. Eh, entonces este Joe Nickel dio esa explicación muchos años después, estamos hablando de 48 años después, y todo el mundo se lo aplaudió, todos quedaron como... De hecho, yo conozco investigadores de acá que digamos, reeditado esta investigación de Joe Nickel, y todos piensan que ahí se termina el caso y que fue un invento de una histeria que tuvo esta familia. A mí me parece que no, como siempre digo, escepticismo al escéptico. A mí me parece una burrada lo que escribió John Nickel, o sea, poner
todas esas conjeturas, y a mí me cuesta más creer lo que Joe Nickel está escribiendo que el verdadero caso. Decir que justo venía un meteorito, que justo se cayó un avión y que justo se puso un búho que parecía 3 metros de altura, me parece una burrada. Joe Nickel es un tipo que tiene un doctorado en ciencias, en investigación literaria, el folclore, pero bueno, es un tipo que también es parecido a James Randi, que fue mago y muchas cosas, ¿no? A mí me parece, sinceramente, muy mala la explicación. Escepticismo al escéptico, como vuelvo a repetir. A veces requiere más fe creerle a este tipo de escépticos que a un creyente. ¿Y dónde crees vos, para interrumpirte un poquito, Mauri, dónde crees que él saca que esto era como un meteorito y había como un búho ahí? Ese es ¿Por el qué? problema. Ese es el ¿De dónde problema lo de él. sacó? Por eso digo Claro. escepticismo al Ah, claro. escéptico. O sea, es porque el escéptico trata de buscarle una explicación, otros escépticos la ven como lógica y la aceptan, pero no hay ningún mérito para aceptarla. O sea, si vos necesitas pruebas para saber que el caso es real, yo necesito pruebas que vos me des. O sea, yo necesito pruebas del escéptico para no creer en el caso, y eso no sucede muy rara vez. Cuando lo hay, yo lo acepto, pero en este caso decir que era un búho, que era un meteorito que cayó justo y que fue una. O sea, ¿cuáles son las Claro. chances? Por No, favor. no hay sentido en el relato, porque si él llega a esta conclusión, tuvo que haber escuchado el testimonio de estas personas contando lo que vieron. Y él ya llegar a una conclusión de que era un meteorito y que había un búho en un árbol sentado. Sí, pero aparte en Sí. el año 2000. Claro. O sea, él. A ver, yo no soy de dar mérito al que estuvo en el lugar, porque yo tengo muchísimas investigaciones como analista, porque Ujú. no soy un investigador de campo, no lo soy. A veces la gente te Claro. juzga, vos nunca te embarraste las patas. No, la verdad que no. Soy un analista y lo reconozco, pero Ujú. el análisis a veces llega a fines mucho más grandes que los de investigación de Claro, campo, porque yo leí las investigaciones de campo que todos los investigadores han hecho y lo que me dedico ahora es a buscar los patrones, a analizarlos. claro, Entonces, tal cual. por eso creo que hoy creo que es más importante el análisis que la investigación de campo. En la investigación de campo vamos a seguir encontrando lo mismo. Ujú. Creerle a la gente, no creerle, más evidencia no vamos a encontrar, eso estoy seguro porque nunca ha sucedido en 70 años. Bueno, ¿qué pasa todo esto? Em, lo que vemos acá son unas características muy particulares. Primero, esto que se ve como un bólido, que se ha visto muchas veces. De hecho, lo describen así y es así. ¿Por qué? Porque no es el único caso. El caso de Kecksburg, caso de Needles, diferentes años y diferentes épocas, donde son solo cápsulas que caen al suelo y vienen estos helicópteros negros y se los llevan, se ven de Ok. la misma manera. No es un plato Mm, volador prendido fuego lo que cae. Lo que cae es un aparato que tiene una propulsión silenciosa, muy eficiente, pero no es antigravedad. El tema de la antigravedad ha sido una mentira eh, tremenda. Tal vez exista, pero estos objetos tienen una propulsión, como lo vimos en el caso de Loni Zamora, donde tiene una llama, quema las cosas, pero no hace no deja el suelo desordenado, no vuelan las cosas como si fuera una propulsión tradicional. Entonces, todo está relacionado a la misma tecnología y no es antigravedad. No digo que no exista la antigravedad, pero me refiero a que todos estos años se habla de la antigravedad como si fuera, digamos, el tema principal del fenómeno ovni y no lo es. Tal vez es una no lo es. propulsión muy avanzada, pero no es eso. Lo que se ve en común en estos dispositivos, en estos aparatos, es que tienen una propulsión muy avanzada, pero no es antigravedad. Tal vez tengan un campo magnético que haga que pesen menos o sea más eficiente, que no haga ruido, pero no es antigravedad. Y se ve en todos estos casos de UFO crash. Se ve este bólido y la característica que tienen, que es la misma de Flatwoods, no es que cae el bólido. El bólido viaja, para y desciende. Ok. O da una vuelta, o sea, está teledirigido de alguna forma. Por lo general no hay nadie adentro, por eso hablamos el capítulo anterior de las sondas, de estas fases que tiene la ufología de ser sondas en los Ujú. primeros años, como estos 50, 60, después humanoides y después algo más parecido a los seres humanos. Mauri, una pregunta. ¿En este caso crees que sea una sonda también, el de Flatwood? Yo creo que sí, y ahora vamos a ir a ese punto. Ok. Porque este caso se reabrió en los años 90, se volvió a investigar y bien, no a Ujú. diferencia como en el año 50, para que alguien en el año 2000, a pesar de haber estado este libro editado 10 años antes, dijera semejante
burrada, lo vuelvo a repetir, porque no me interesa quién es John Nickel, lo que dijo es una burrada. Ujú, Este señor se llama Frank Feschino Jr. En el año 90 sacó un libro que se llama The Braxton County Monster. ujú, ok. Tuvo una reedición en el 2012, mucho más completa. Este libro está lleno de información. Yo no tengo el libro, pero lo pude leer online. Cualquiera lo puede leer si lo busca. Lo tuve que leer en varias partes porque es una especie de muestra gratis que hay que solo te deja leer hasta ciertas páginas. Tuve mucho tiempo hasta que lo pude terminar. La investigación que este tipo es increíble, es genial. La información que van a encontrar ahí sobre el fenómeno ovni no la van a encontrar en ningún otro lado. Si bien él tiene una teoría sobre esto extraterrestre, él piensa que era una invasión extraterrestre que se combatió, que hubo aviones caza que lucharon contra estas máquinas, lo tomo con pinzas eso, yo no creo que sea extraterrestre, sí creo que es paranormal, pero lo que hay que entender es que para el año 1952, que una máquina hiciera eso, que viaje como un bólido, pare, descienda, se encuentre con esta gente, levite, yo creo que se fue después, ellos no lo vieron porque salieron despavoridos, pero yo creo que esta máquina se retiró, nadie la encontró, digamos. Eso en el año 1952 era imposible, pero vemos que a la vez es una tecnología rudimentaria. No es una cosa súper minimalista, moderna que flota. Es una especie de misil lo que vemos. Pero tenemos que tener en cuenta que para el año 1952 ni siquiera se había lanzado el primer satélite. Fue 5 años después. Ni siquiera se había lanzado Ujú, el Sputnik, que era una claro, pelotita con dos antenas. Entonces, sí me acuerdo. Ujú. ¿quién mandó esta sonda? ¿Podrían ser los rusos? Hay dos opciones. O los rusos tenían una tecnología incalculable para la época, o esto vino de otro lado. Pero alguien la mandó y sus características son muy humanas. Si los extraterrestres que vienen de otra galaxia tienen estos cohetes que parecen una especie de pitufo gigante, dudo muchísimo. Hay algo extraño, hay algo más allá en el fondo de esto. En este caso, Mauri, una pregunta. No sé si se habla en el caso, ahí vos nos vas a explicar mejor. En este caso, cuando viene esta supuesta nave, por decir algo, que baja, no se ven seres, ¿no? No hay No. contactos con seres visualmente. No, ellos hablan de una nave, como que este ser bajó de una nave, pero porque ellos interpretan que la nave era esta luz que veían viajar. O sea, ellos piensan que esa luz que vieron viajar era una nave y este ser descendió de eso. Yo no creo, para mí es solo el ser, este ser que viaja como si fuera Iron Man, viaja así, Ujú. baja, o sea, esa tecnología solo la podríamos tener ahora cuando vemos los cohetes de SpaceX, que son reutilizables, que vienen, descienden, está bien, a una escala más chica, no Sí, vamos a obviamente. comprar un cohete de SpaceX con 3 metros, pero de todas maneras estamos hablando de una tecnología así, de un misil que puede bajar, puede quedarse quieto y volver digamos, a despegar e irse. En el año Es, co- estamos hablando del año 1952. es como que vienen, toman muestras, ¿no? Por decir algo, ¿no? Esta sonda era como venir, tomar muestras e irse. ¿Algo parecido puede ser? Exactamente, algo así. Lo que creo que me da la impresión, porque este aparato no estaba haciendo nada, estaba totalmente a oscuras al lado de un roble, al lado de un árbol, en una Ujú. lomita. Ok. A mí me da la impresión que por ahí sufrió una especie de recalentamiento, algo así, porque no estaba Ah, haciendo ok. nada. Estaba parado, escondido, Parado. hasta que ellos lo alumbraron. Se levanta, se le prenden todas las luces, como si arrancara, y ahí, bueno, salieron todos disparando. Yo creo que esto se fue después. Pero me da la impresión, por otros casos y por uno que nombraste vos, el niño de Tordesillas, de que hay una especie de recalentamiento. Cuando escuchás el caso de Tordesillas, este aparato tenía las puertas abiertas. Me da la Mm, impresión de que sufren una especie de recalentamiento y es una conjetura mía, ¿no? sí, sí, sí. Sufren una especie de recalentamiento y se tienen que de alguna forma enfriar antes de seguir su viaje o lo que estaban haciendo. Bueno, esa actitud está en varios casos y me da la impresión de que el monstruo de Flatwoods no es la excepción. Bueno, el caso pasado, que hablábamos que venían estos seres ahí como escondiditos, que venían entre los arbustos y hubo como un forcejeo para poder bajar a esta persona de arriba del árbol. Sí. Ahí no podemos decir, bueno, sí, se fue a investigar y hubo rastros de forcejeo, que vinieron estos seres, ¿no? Que se cargaban energía entre ellos y demás. Ujú. En este caso, si no estoy mal, nombraste que se encontraron marcas en el lugar, ¿no? Como que la nave se Eh, apoyó. no, en ese caso no. No que haya encontrado.
No, En este, en el no hay Flatwoods. información. Ah, el Flatwood sí, había dos marcas de patines, dos Es, marcas de esquíes, ujú. resbalado. Sí, en el otro caso, eso era una conjetura. Pensábamos que habían rastros, ¿no? Pero Sí, no sí, se sí. encontró nada porque nadie fue a investigar o si Tal vez se investigaron, no. encontró, pero no hay nada revelado. Habría que ver el Exactamente. libro. Yo creo que ni siquiera Donald Trump, que era el protagonista, lo debe saber. Alguien Ujú. debe haber ido a investigar, más si él trabajaba por una compañía de misiles balísticos. Claro, pero en este Pero no caso, lo hablando de sabemos. Flatwood, sí se encontraron. Fueron a Sí. investigar y encontraron. Hay dos marcas de deslice, como si fueran dos esquíes. Mm, Que ok. tal vez el monstruo cuando se deslizó alrededor, al lado de ellos, tal vez tenía alguna especie de soporte o algo. Hay que entender que sí, más allá que sea como un objeto cilíndrico, cuesta creer que se haya parado, que solo esté parado por, digamos, suertudamente, así sin caerse, ¿no? Debe haber tenido una especie de soporte de patas. Bueno, ellos dicen que como que levitó, ¿no? Y salpicó. ¿No crees que estaba todavía apoyado sobre estos supuestos patines, iba avanzando y eso que iba avanzando iba salpicando? Seguramente, aparentemente ese material, ese líquido con el que fue salpicado, es un aceite, es una especie de aceite. Ok, ¿Quién sabe el que lo analizó? Por eso digo que es avanzado, más para 1952, pero claro. no tanto, no tanto. Están, vuelvo a repetir, creo que hoy en día podríamos tener algo así. ¿Estarían haciendo pruebas de Una algo? especie de misil que yo no ¿Puede lo ser? creo, era 1952. Para mí es imposible que un... Yo lo tomo como un misil, ¿no? Ujú. No vamos a hablar de la cabeza y la parte de arriba. O sea, tengo más información sobre esto que en algún momento la vamos a sacar. Pero yo lo tomo como un misil. Es imposible que un misil viaje de esa forma, descienda para flotar, para pasar alrededor de unas personas y después se vuelva y siga su viaje. Bueno, una pregunta, Mauri. 1952 es demasiado. Los misiles balísticos estaban en pañales para Ujú. 1952, los misiles balísticos. Claro, vos hablas de un misil. O sea, si viene un misil, viene, tiene que doblar y bajar. ¿Sí? Yo me venía imaginando como que venía, así como venía, bajó, se apoyó, se levantó y se fue. Pero en este caso, según lo que vos vas explicando, voy entendiendo, me corregí si estoy equivocado, venía, dobla, baja y para. Eso es algo que nadie lo vio. O Pero sea, sí, según lo que cuando, vas cuando, explicando, ¿no? cuando los niños lo ven, ven que esto viajaba y descendió. No sé si vertical o horizontal. Para mí es la misma máquina viajando, digamos, horizontalmente y que descendió vertical, si no nunca hubiera estado parada cuando ellos lo vieron. Ok. Ujú. Ellos piensan que había una nave, pero yo creo que no había ninguna nave, era simplemente este dispositivo solo. Tengo argumento por qué, pero bueno, no lo vamos a tocar en este momento. Pero Ujú. para mí el año 1952 creo que era imposible para el mundo entero tener una tecnología así. ¿Por qué? Porque lo vemos recién ahora con SpaceX. Hay un, creo otro, ahora no recuerdo bien, de Douglas, creo que hay un misil que lo podía hacer, pero también estamos hablando de los años 90, 2000. No 1952, cuando las cosas estaban en pañales, todo estaba en pañales. Eran más o menos eran casi todos proyectos, ¿no? A futuro. Yo dudo que tuviéramos eso. Yo creo que nadie podría haber tenido eso. Pero a la vez se ve humano y extraño. O sea, tiene aceite, tiene propulsión, se hace poco ruido, pero es muy extraño. Pero bueno, lo que sucedió, esto es lo más importante de este caso y es lo que hay que tener en cuenta, más allá de lo simple y este Joe Nickel y todo eso. Este señor, Frank Feschino, saca este libro y Ujú. el tipo investigó un montón. Y llegó a la conclusión de que esa noche, en Flatwoods, tres objetos eh, empezaron a viajar desde el Addis. El Addis se le dice a la frontera marítima, digamos, donde termina Estados Unidos y son aguas ¿Internacionales? militares, internacionales, Ah, ok. exactamente. Ok. Y estos objetos, él dice que por lo que pudo, digamos, tracear, hacer el rastro, vinieron volando desde esa parte, cruzaron todo Estados Unidos y se dirigieron a unos lugares muy específicos, a la base de Wright-Patterson, a Oak Ridge National Labs y este que fue a Flatwoods, que había algo, no me acuerdo ahora qué más había, pero había algo relacionado con ciencia, con energía nuclear. Entonces, él lo que dice es que es evidente que parece que tres de estas ondas, al mismo tiempo, como si fuera un ataque, cruzaron Estados Unidos a una velocidad terrible
yendo a estos lugares estratégicos, a una base militar, a un laboratorio nacional, donde Mm, hay tecnología muy especial, como si fuera una misión de espionaje, básicamente. De claro, esa claro. forma. Y esto es lo magnífico de este libro. Y bueno, cuando él empieza, bueno, habló también de estas peleas, hay un supuesto piloto que desapareció, como se mencionó, esta gente que investigaba un avión que se había caído, bueno, estaba relacionado con esto. Algunos dicen que uno de estos aparatos cayó y hasta se dice que había un ocupante adentro. Eso lo tomo con pinzas. Para mí no, para mí eran sondas puras. Bueno, este señor Frank Feschino en los 90 se va a Flatwoods y se encuentra con la familia May, entrevista a los dos hermanos y entrevista a la mamá, y ellos le dicen lo que se publicó en esa época, que salieron en la televisión también, en la revista Fate, era lo que quisieron hacer los periodistas. Ellos le dijeron lo que eran y ellos quisieron dibujar lo que quisieron. Ellos le quisieron dar, lo adularon como si fuera un monstruo, como si fuera esa monja maldita que parece, y ellos lo quisieron hacer así, pero no es lo que nosotros vimos. Entonces Frank Feschino ahí empezó a hacer los verdaderos bocetos sobre cómo era la máquina. Y al día de hoy hay un documental que se llama Flatwood Monster, un legado de terror se llama. Y se puede ver a los hermanos May diciendo, era como un cohete, era una máquina, no era ese monstruo. Hoy en día ahí en Flatwoods hay toda una cultura formada por el monstruo de Flatwoods, hay locales, hay una especie como una especie de muellecito donde la gente se puede sacar fotos con una figura del monstruo de Ok. Flatwoods. Así que los hermanos May aclararon todo eso. Kathleen May le contó que la salpicadura de aceite la tuvo en una remera, se las dio a estos investigadores que no aparecieron más, que Frank Feschino suponen que eran de alguna agencia. Y ahí se clarificó todo el caso. Frank Feschino termina con, digamos, pensando, digamos, en sus conclusiones era que esto fue una invasión extraterrestre, que la invasión era inminente y lo que sucedió esa noche y que se combatió esta invasión extraterrestre, lo cual yo eso lo tomo también con pinzas. Pero sí valoro mucho la investigación de Frank Feschino porque es excelente la cantidad de información, incluye otros casos de la zona, pero lo más importante es que nos damos cuenta de que este resplandor tipo bólido lo que era, que se encuentra en otros casos de UFO crash, o sea, vuelvo a repetir, no es un platillo volador que prendido a fuego cae, sino que es un aparato que tiene una propulsión y está siendo enviado a propósito ahí, está siendo enviado por algo. Puede ser, podrían ser muchas cosas. Eh, entonces, lo importante de este libro es que la verdadera investigación del monstruo de Flatwoods es este libro que se sacó en el 90. Todo lo que se dijo en el año 1952 y lo que dijo Joe Nick en el 2000 es para hacerle un bollito y tirarle un tacho de basura. El verdadero monstruo de Flatwoods, mejor diría, la verdadera máquina de Flatwoods, eh, está muy bien investigada en este libro de Frank Feschino del año 90. Esa es la realidad del caso. Este del 90, esta edición del 90 es lo más cercano a la realidad, ¿no? Es lo Sí. más verídico posible. Porque todo lo que la familia May contó lo interpretaron como quisieron. Los mistificaron con esto Y, del búho y todo eso. Y todos le dieron la mano. Estaba de vuelta en el año 2000. Y todo el mundo le dio la mano a Joe Nickel por eso. Se cerró el caso. Dijo que era un búho, que era un asteroide y una ujú, baliza de un avión y se le puso un sellito a la carpeta. sí, Y en un estante del Pentágono. Como... como quien dice, sí. Ahora, Mauri, la Sí. familia Ujú. de propio puño, ¿nunca dibujó en algún momento, quisieron hacer un boceto de lo que realmente vieron? Sí, sí, está todo. Vamos a poner varias imágenes de eso durante el programa. Sí, sí, Ok. están todos los dibujos. Las representaciones que vemos en color son de Frank Feschino en base a los bocetos originales de la familia May que están Ah, hechos con lápiz. ok, ok. Perfecto, Sí, sí, perfecto. está todo. Así que, bueno, como lo dije antes, para el año 1952, sí, algunos van a decir, oh, tecnología secreta. Sí, está bien, hay tecnología secreta, ha habido, debe haber, va a haber, pero 1952, vuelvo a repetir, ni siquiera el Sputnik se había lanzado al espacio, ni siquiera había un objeto en órbita, ni siquiera los misiles balísticos estaban del todo desarrollados. Exacto. Es demasiado, algo sucede, hay algo,
hay algo raro en todo esto. Y esta es una de las evidencias. Muchos de los casos que investigamos, también hay esta cosa rara que parece humana, que es como rudimentaria pero avanzada. Es como un... Vuelvo a repetir, la ufología es de- de tuercas y tornillos. Hoy en día la gente, bueno, tenemos psicólogos, psiquiatras, gente que todos investigando que esto, que los plasmoides, pero no se olviden de que el ovni siempre fue el plato volador en la tapa de la revista. Eso es lo que hay que, o sea, yo como ufólogo eso es lo que investigo. Si no, creo que estamos en otra categorización, en fantasmas o en, no sé, en otra cosa, pero eh, el ovni y el fenómeno ovni siempre va a ser la tuerca, los tornillos y la chapa, porque eso es lo que son. Lo que pasa es que no lo sabemos explicar y como no sabemos explicarlo, Ujú. recurrimos a otras ciencias que no tienen absolutamente nada que ver. Ese es el gran problema también. Mauri, una pregunta acá. No sé si un paréntesis en la historia. ¿Vos crees que los ovnis de un 100%, por decirte algo, un 90% sean humanos y tal vez el resto puedan que realmente sí sean ovnis? Yo creo que sí. No sé si, no sé qué porcentaje le daría. Claro, sí, sí. Yo creo que existe la chance, puedo estar equivocado, de que Ujú. no haya ningún porcentaje de extraterrestre. No lo sé, porque no lo sé. Por eso seguimos investigando. Pero existe la chance de que no haya, de que todo sea un fenómeno humano. O bueno, como dijiste bien vos, un 80% humano, un 20% Sí, por decir extraterrestre. algo. Claro, a ver, si nosotros de alguna manera encontramos la forma de desplazarnos entre realidades o dimensiones y movernos en el espacio-tiempo, bueno, ¿por qué no lo haría otro ser que está en otra galaxia o en otro lugar? Tranquilamente lo podría hacer también. Entonces no lo descarto. De hecho, vamos a tocar otros casos, como los que vimos el de Cisco Grove, donde Ujú. son unos seres que no son humanos definitivamente y han pasado en épocas antiguas, en Exacto. granjas y en lugares que no tienen explicación. Pero bueno, no lo Bueno, descarto, no lo descarto, pero si hay, creo que es muy poquita la parte, no es algo muy común que suceda. Lo más común de la ufología me parece que son cosas humanas de las que no sabemos bien el origen. No somos nosotros. Por eso a veces se confunde con que es todo tecnología secreta de la NASA o de acá, de allá. Sí, pero no tanto. Hay épocas que están muy fuera de tiempo las cosas, son demasiado avanzadas para la época. bueno, hay algo que nos viniste enseñando de a poquito en los programas. Nos hiciste caer en cuenta de que venimos diciendo todo esto siempre en todos estos programas que hicimos hasta el momento, que estos avistamientos ocurren o muy cerca o arriba de las vías o algún tipo de kilómetros cerca de vías, de torres de energía o de lagos o en zonas boscosas. En este caso, solo Muy por, bueno, por tener, muy por bueno que tener comentaras eso. alguna... Se me había olvidado. Sí, la ¿Hay, vía del hay, tren. algu- ¿Hay La vía alguna del tren. torre, tren o lago cerca de este lugar? Las vías del tren están a solo unos metros de la meseta donde estaban los chicos. De hecho, eso es otro dato. Esto fue a aterrizar a donde estaban las vías del tren. De ahí viene el polo de atracción. ¿Por qué? Si bien Frank Feschino dice que esto viajó por todo Estados Unidos, eso yo no lo puedo tomar. Sí tomo la investigación de él, pero el hecho de la invasión extraterrestre y que vinieron desde el Sí, ya Addis. es. Ujú. Addis se llama. Déjame buscar porque no me lo acuerdo. Justo. Bueno, mientras buscas ahí, ¿sabes lo que Es se me la. ocurrió? Sí. Vos decías que esta nave, digamos la nave por decirte algo, tenía Sí. como unos apoyapiés o se apoyó en algo que era como patines, ¿no? Sí. Después dijiste algo de como que, bueno, las vías están ahí cerquita y esto venía como, por decirte algo, sobre casi volando arriba de las vías. Ujú. ¿Estos patines que tenían no eran para apoyarse en las vías y deslizarse sobre ellas? No creo porque nunca los vi los patines, pero podría ser, sí. Pero esto Por decir algo, ¿no? Como vino para... viajando y descendió donde había vías. Como Sí, hablábamos la claro. otra, como si fuera una especie de inducción o se recargaran con eso. Bueno, en algunos programas hemos hablado de que podría ser un portal. Bueno, Exacto. puede ser que esto haya surgido de las vías y haya viajado un poquito más y haya descendido. Eso no lo sabemos porque solo los chicos lo vieron ahí descender. Pero sí, las vías estaban a solo metros de donde sucedió el caso.
Solo metros, ni siquiera kilómetros, solo metros. Estaban ahí, como decirlo, a 5 cuadras. Ahí lo traje. El ADIS se le dice a la zona de identificación de defensa aérea. En inglés es Air Defense Identification Zone, que es cuando termina el límite de Estados Unidos con el mar hacia aguas internacionales. Ok. Eso se me había pasado. Se llama ADIS. A-D-I-Z-Y, perdón, y latina Z. Sí, las vías del tren están. De hecho, lo habíamos nombrado en un momento. Están las vías del tren. Como en otros muchos casos, estos casos que hablé también de estas cápsulas que caen, como Needles, exactamente lo mismo. En Needles, si buscan el caso, Needles como agujas en inglés. Esto fue en el año 84, creo, en Texas. Esto cae de la misma forma que el monstruo de Flatwoods, con ese formato de bólido, y va derechito a las vías del tren. Cruza las vías del tren, cae, un montón de pescadores lo ven, y vienen estos helicópteros negros y se lo llevan, incandescente. O sea que estamos hablando de que de alguna forma estas cosas tienen la misma tecnología. Y estos UFO Crash son otra cosa, no son platos voladores prendidos fuego que caen. Eso es lo que nos quieren vender a nosotros para no revelarnos la verdad. Pero por eso es tan importante el caso de Flatwoods, porque es el caso más viejo y es más relevante que Roswell y es más relevante. Bueno, de Kenneth Arnold está bárbaro, pero no hay datos. Esta gente, estamos hablando de casi 6, 7 testigos. O sea, Kathleen May, 5 personas lo vieron. No fue solo la madre o una sola persona. 5 personas vieron este aparato para que una persona ahora diga que vio un búho, que vio esto, que vio el otro. Todos lo vieron y los chicos están vivos. O sea, Fred ¿Y May y con qué necesidad, no? O sea, opacar la veracidad del caso diciendo que era un búho arriba de un árbol y pasó un meteorito. O sea, y más que si es una persona estudiada, es una persona de universidad, no es cualquier cosa. porque no lo creen, porque no lo ven posible. Es lo mismo que yo encuentre gente, vaya a una escena de un crimen y diga, no, no lo mataron, se suicidó. Y eso lo haga con 5 casos, porque no quieren creer, porque ese es el problema. A ver, yo siempre quiero creer, a veces no lo creo, porque cuando hay que ser escéptico hay que serlo. Ujú. O sea, el problema con muchos escépticos es que están cerrados totalmente. No van a aceptar nunca una pizca de veracidad. No puede ser, ya lo toman así el caso. Esto no puede ser, no va a ser porque no lo es, no es posible. Y el creyente le pasa lo mismo, no, esto tiene que ser extraterrestre. Entonces hay que estar en el medio, hay que ser escéptico cuando hay que serlo y hay que ser creyente. Y hay que creer cuando las cosas van más allá de las evidencias. Si Claro. yo le voy a buscar una... O sea, la intención es muy mala de este señor Nickel porque él está buscando una explicación que es más estúpida que el caso Ujú. para darle una explicación. Y realmente es ridículo. O sea, realmente hay que ponerse a pensar que hay que ser escéptico, pero no hay que ser sonso tampoco, ¿no? Uno no puede aplaudir y estar contento con una explicación que no tiene ninguna prueba. Porque si vos me das una explicación con pruebas, yo te creo. Y el escepticismo gana. Pero si no hay pruebas, no gana ni el escepticismo ni el creyente. No gana nadie. Por lo tanto, el caso no se cierra. Mira que aprendí con un investigador también de ufología mexicano, que cuando tenemos el testimonio de solo una persona que nos dice, bueno, vi o tuve un contacto, hay que, como vos decís siempre, hay que tomarlo con pinzas. Pero ya cuando tenés el testimonio de una o dos o tres más personas, en este caso son 5, es imposible Claro, que es sea demasiado. mentira. ¿Sí? Claro, pero no solo eso, sino la Ponerse de cantidad de... acuerdo, inventar, no creo, ¿no? No, pero el tema es que hay un patrón. Cuando uno tiene un patrón, cuando vos vas a un Ujú. lugar y hablas con la gente y tenés 10 personas que te contaron lo mismo, más allá de las evidencias, las tengas o no las tengas, es evidente que algo sucede. Por Exactamente. ejemplo, si nosotros en el 90-80% de los casos ufológicos que estamos revisando encontramos que están las vías del tren y esos casos que sucedieron en la vía del tren son de diferentes años y diferentes localizaciones geográficas, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hay un grupo secreto en el mundo que se juntó y se mandó cartas para decir inventemos historias de extraterrestres que los ovnis paran en la vía del tren? Claro que no, Ujú. por supuesto que no. Entonces, como investigador, hay que encontrar esos patrones
entenderlos y aceptarlos. Si Claro, uno está negado totalmente de mente en negar el fenómeno, realmente se tiene que dedicar a otra cosa. Que hagan masa madre de pan o hagan otra cosa. Si están tan disgustados con el fenómeno ovni, hagan otra cosa. Investiguen crímenes, asesinatos. Pero no sé qué va a pasar con esa gente, porque van a ir a hacer un crimen y van a decir, no, esta persona se murió sola, de muerte súbita. No la claro. mataron. Ujú. Entonces, por eso digo que el escepticismo a veces toca lugares muy ridículos, más ridículos que el del creyente. Y a veces el creyente o el psicólogo o el psiquiatra se le pasa el factor mentira, por ejemplo. No, debe ser una alucinación, ¿no? Porque son los seres féricos. ¿Y la mentira? ¿No está? ¿No pudo haber mentido? Por supuesto que sí. Pero en Claro. este caso vemos cómo la estupidez se inclina al lado del escepticismo. Está perfecto. De hecho, yo soy escéptico, pero hay que ser escéptico cuando hay que serlo. Y hay que ser Eh, creyente cuando Exactamente. hay un patrón abierto y las evidencias nos están diciendo que algo sucede. No porque tenemos que creerle a un solo testigo, sino porque son 10, porque son 5, porque son 15. Le vuelvo a repetir, yo dudo que en el mundo la gente se haya puesto de acuerdo mandándose cartas por paloma mensajera diciendo mintamos e inventemos casos de ovnis que caen en la vía del tren. Claro que no. Exactamente. Por No, supuesto y que sí. más en esas épocas. Por eso tienen que creer que algo sucede más allá del escepticismo. Exactamente. Y más como hablábamos, ¿no? Que esto se empieza a ver a mediados de los 40, finales de los 80. En diferentes décadas se ven diferentes tipos de naves, por decir algo. Y como vos decís, o sea, son épocas muy precarias para la comunicación. Y como bien dijiste, no se mandan palomas mensajeras ahí, mira, en tal lado vamos a inventar de que cayó Claro. esto. En el otro vimos un par de seres. No había eso. ¿Cuántos casos? Estamos hablando de 1952 en Exactamente. West Virginia, 1952. Tenemos el Exacto. caso Yanka, 1973. Fermín Sayago, creo que fue en el 89, no me acuerdo, el 90. Tenés Ujú. Eugenio Douglas, Claro. Trancas, los casos de España. ¿Cuántos casos de Maurice de Will en Francia? Al lado de la vía del tren. O sea, hay que entender, las vías del tren son uno de todos los detalles que nombramos, pero ustedes me están diciendo que la gente está mintiendo y se está poniendo de acuerdo en diferentes épocas, en diferentes países del mundo para inventar un fenómeno. Exactamente. No. Entonces, por eso sí, hay mucha mentira, hay mucho invento, ha habido Claro. series de abducciones, ha habido platos voladores dibujados en cómics antes de que existieran. Sí, por supuesto que sí, pero algo sucede. Esto no es un plato volador, esto es otra cosa. Las cápsulas que caen del cielo no son platos voladores, por eso hay que aprender a discernir, hay que separar la paja del trigo. Y Ujú. ahí es cuando van a encontrar que hay un fenómeno de chapas y tornillos, lo vuelvo a repetir. Exactamente. No fantasmas, ni luces en los campos, ni cosas psicológicas, ni esquizofrenias. O sea, lo mismo pasa con las abducciones. Hay un patrón. Si hay miles de personas que están sufriendo estigmas y experiencias, es porque alguien las está atacando. No porque son todos locos que se pusieron de acuerdo en contar la misma historia. Por favor. Fíjate que los casos que venimos hablando son de épocas diferentes o de relativamente de años cercanos. Y todos los artefactos son todos parecidos. No digo que sean uno igual al otro, pero estos artefactos son muy parecidos y hasta ahora, hasta el programa anterior, veníamos viendo seres que bajaban seres o se avistaban seres con forma humana. No digo que sean humanos, no estoy afirmando que sean humanos, pero Humanoides, es como, humanoides. exacto, con forma humanoide, ahí está. Ujú. Y, y no, y todo es muy raro, hasta el caso que estamos viendo hoy de Flatwoods, este artefacto también. Y vuelvo y repito, este señor que viene y dice que es un búho con, no sé, parado ahí, con... Sí, o sea, como vos bueno, también decís, ¿no? El escéptico, hay escépticos que investigan y por más que no crean, dan una cuota de veracidad, porque son buenos investigadores. Como vos le decís, vuelvo- sos sí, sí. escéptico, pero investigo y me doy cuenta si es verdad o si es mentira. Y si es mentira, bueno, sigo siendo escéptico. Sí, es esa frase, escepticismo al escéptico. Este señor Joe Ujú. Nickel escribe sobre todos los casos. Exacto. Casos donde la gente ha sido quemada, como Cash Landrum.
el chico que está vivo hoy, no me acuerdo el nombre, Leandro, ni siquiera ha tenido hijos por miedo a lo que le pasó. Y que este tipo diga que inventes. A ver, el problema es este. Si a mí me pasa un caso como esto, si me queman como Eugenio Douglas o como Cash Landrum, y Exacto. después me llaman de la televisión y me dicen, te voy a pagar para que salgas hablando sobre todo, yo le digo que sí. ¿Qué me importa lo que me... O sea, ese es el problema. El escéptico agarra y dice, ah, no, porque Pepito aceptó que le pagaran para salir. O sea, el tipo que le pasó, el abducido o el que tuvo el encuentro, está condenado a que tenga que llorar para toda su vida y no vaya a ningún lado ni acepte dinero. No es así. O sea, yo no puedo dejar de creerle a una persona porque era malo o porque tomaba, ese es el problema. El escéptico dice, ah, no, pero era borracho. Ah, no, pero era, Claro. era, era esto. Y por eso no le voy a creer. Ahí no tiene lógica. En el caso de Pascagoula se lo juzgaba a Charles Hickson porque iba a los programas de televisión y cobraba. Pero por eso deja de ser real lo que le pasó a Charles Hickson. Si a mí me llaman de televisión y me van a pagar, voy. Encima que tuve que sufrir y me hicieron lo que me hicieron, no voy a poder disfrutar de la fama o lo que sea. ¿Qué me importa? Yo lo haría, o sea, no me interesa. Voy al programa de televisión y aparte porque quiero que la gente sepa lo que me pasó. Ujú. Pero ese es el otro gran problema del escéptico. Ah, no, porque fue la televisión, es mentira. Ah, no, bueno, sí, hay mentirosos que han ido a la televisión. ¿Pero por qué? Porque el caso se cae a pedazos. Pero si uno lo investiga bien, por ejemplo, este Joe Nickel, evidentemente ni siquiera leyó el libro de su colega, Frank Feschino, porque estamos hablando de dos yankees, ni siquiera leyó el libro de su colega, para en el 10 años después haber dicho lo que dijo. Entonces, hay algo que está muy mal, porque primero John Sí. Nickel tendría que saber que la familia May nunca describió a esa monja que parece un búho, para arrancar. Esa es una responsabilidad de los periodistas. Entonces, eso es un gran problema. Ambas cosas son un problema. Los creyentes y los super escépticos son un problema. Hay que ir al medio. Pero bueno, entonces este fue el caso de Flatwoods, ¿no? Ujú. Muy bien contado por Mauri, como siempre. Y nada, Mauri, quiero agradecerte que estés acá nuevamente. Y bueno, como siempre decimos, hay muchos más casos que vamos a ir tocando con el decorrer del tiempo. Ujú. Entonces, nada, es agradecerte, decirle a la gente que por favor, si le gustó el video, se suscriba, denle un like. Acá arriba, como siempre digo, está el link de Mauri para que vayan y lo sigan. Y no siendo más, nos vemos en otro programa. Gracias, Mauri. Chao, Edu, nos vemos la próxima. Nos Ahí nos vemos. vemos. Chao, chao.